¿No sabes cuál es tu tipo de cabello ni cuál es tu patrón? ¿No sabes cómo es tu tipo de cabello y cuál es tu patrón natural? Esto es súper necesario saberlo porque puede que estés cuidando mal tu cabello por eso. Saber tu patrón es el paso base para hacerlo todo bien. Por eso hoy vamos a seguir una rutina capilar que dicen que es ideal si quieres descubrir tu patrón natural. Dicen que si eres ondulada no sirve mucho. Eso de que no sirve para las onduladas, bueno, vamos a ver. Porque igual nos sorprende y eso espero que me sorprenda, ¿vale? Pero bueno, vamos a verlo. Yo quiero conocer mi patrón natural, así que vamos allá. Primero tenemos que comenzar con el cabello bien húmedo y os quiero comentar también qué productos he utilizado tanto para limpiarme el cuero cabelludo como para acondicionar y peinarme, ¿vale? Recuerda suscribirte para no perderte más contenido como este, porque luego no te vas a acordar del nombre del canal, me vas a perder por todo el contenido que hay en esta plataforma y te vas a arrepentir porque el resultado, te va a gustar. Yo creo que hemos subestimado esta técnica. Para limpiarme he utilizado este champú de Garnier, el de la línea Método Rizos, y ya está, que va muy bien para cabellos así grasos. Son sulfatos medios, así que no van a ser muy agresivos y no te van a resecar mucho, pero tampoco son tan suaves que no te limpian nada. Y para acondicionar he utilizado la mascarilla de la misma línea. He utilizado esta de Garnier, del Método Rizos también, que también me gusta bastante, es bastante ligerita, desenreda muy bien y sobre todo es hidratante y nutritiva, ¿vale? No contiene proteínas, pero las proteínas que sepáis que no las voy a omitir, ¿vale? Sino que la voy a utilizar en el paso de los siguientes productos. Buah, me tengo que comprar un spray para echarme agua en el pelo. ¿Por qué? Porque el que tenía lo he utilizado para hacer una mezcla con Fairy para matar los pulgones de la rosa que tengo en casa, de una macetita que me compré hace tiempo, de rosas así chiquitas, de color rosa. Y ha servido, pero claro, como la compré así como en invierno, pues se está quedando como pelona. Y como que las hojas se le han ido y las flores también. Pero le está volviendo a crecer, o sea que no la he matado. Trucos caseros de mi padre, yo que es el jardinero en casa es él, no yo. Pero, entonces claro, me he quedado sin el spray. Entonces me voy a humedecer un poco el pelo en el lavabo. Menos mal que el tinte se me ha ido bastante, o sea, ya no me gotea el color. Porque si no, me estaría manchando toda la ropa blanca de cobre. Cosa que no sé cómo voy a hacer cuando me tiña, porque, surprise, sí, me he comprado otra vez el tinte de Igora. Y sí, voy a hacer un vídeo retocándome el tinte, así que suscríbete, mi ciela. Suscríbete, porque si te gusta el tema de los tintes, el tono cobre y tal, en los comentarios recientes os he preguntado, ¿queréis que haga un vídeo retocándome el tinte? Porque me lo tengo que retocar, lo tendría que haber retocado en junio, mentira, julio no, en septiembre, que volví de vacaciones y tal, de la playa y esas cositas. Pero dije, qué pereza, bueno, ya, como con la mascarilla tiro, porque la mascarilla es maravillosa, que os tengo que hacer reseña de eso, porque qué locura de mascarilla. Digo, como con eso ya voy tirando, no tengo tanta raíz todavía, no sé qué. He ido tirando con eso, pero claro, llega un punto que tengo un cobrizo dorado, ¿vale? Muy bonito, me gusta mucho, pero es que tengo un corte aquí detrás de color, o sea, bueno, ya lo habéis visto en los vídeos anteriores, ¿sabes? Que dices, madre mía, chica, retócate ya el tinte. Y la mascarilla me queda muy poquito y no la quiero gastar porque os quiero hacer el vídeo de reseña. Así que bueno, que sí, que al final me he comprado el tinte y me he comprado el champú de la línea esa de Valker, de la mascarilla, para retocar el tinte, a ver cómo va el champú. Y os haré también reseña. No sé si haceros la reseña por los productos por separados o los productos juntos. Dejadme en comentarios. Que es que ya me da vergüenza hasta ir por la calle con el pelo suelto porque digo, tío, se me nota un huevazo. O sea, por delante no se nota tanto ni en los vídeos siquiera. O sea, se ve bastante bien. Por detrás pega un cante, tío. Yo no sé por qué por detrás se nota más que por delante, si el tono es el mismo. Pero bueno. Y eso, coges las puntas encima, haces así y se ve ahí todo el contraste. Aquí no, porque ahora está mojado, pero cuando está seco se ve todo el contraste del cobre rubio. Next step. Madre mía, pass. Yo te estoy fatal. No me hagáis caso. Hay que separar el cabello por secciones. Cosa que odio, personalmente, me siento que tardo 1000 años y ya ves, tengo 4 pelos tontos, o sea, siento que a mí no me hace falta. Pero vamos a seguir el tutorial, pues como nos dicen. Es que siento que me voy a enredar el pelo otra vez, es que qué rabia. Ya está separado el pelo, ¿no? Vale, está separado por la mitad, entonces voy a separar por aquí arriba, como la parte superior, que me lo estoy haciendo fatal porque yo peluquera no soy. Se me da tan mal hacerme cosas en el pelo. Yo no sé cómo me he teñido y no me he quedado calva. Y también tengo pensado hacer como una reseña del tinte de L'Oreal, de la línea profesional que tienen, el Majirel o Majirel. Me pasa que el tono no es igual, pero sí. Pero eso ya para después del retoque con el Igora, si os interesa, y así vamos probando tintes diferentes opciones. Incluso el tinte del Mercadona estaría bien probarlo porque si se me queda bien el pelo. O sea, es que yo no uso el del Mercadona. No tiene como el agua oxigenada o así como para que el pelo
se aclare un poquito y coja mejor el tinte. Entonces no estoy muy segura de si me quedará bien. Pero oye, se puede probar y ver qué tal. Y como ya tendré el pelo como medio decolorado, digamos, no es que no es decoloración, es con el agua oxigenada, que es como que activa que el color quede, ¿sabes? Entonces como que te aclara también un poco el pelo. Y ya vamos, ahora mientras os sigo explicando, no sé, cosas de la vida, vamos a seguir con el siguiente paso. Y aquí es, voy a hacerlo de diferentes maneras yo, porque como quiero ir rápida, pues vamos a ir rápidas. Aquí sería coger un leave-in o una crema de peinar y aplicarlo pues haciendo la técnica del rastrillo. Ahora os voy a enseñar cómo se hace. Y luego sería hacer lo mismo con un gel, ¿vale? ¿Yo qué pasa? Que bueno, tengo un gel, ¿vale? De Giorgi, que ya la habréis visto en la reseña, si no por aquí os la dejo para que vayáis a verla luego, si os interesa saber más del producto. Es súper barato, vale 5 euros, tío. ¿Y qué pasa? Es como una textura muy crema, ¿vale? Entonces siento que, y además si te echas mucha cantidad, cuidado, huye. Entonces siento que aplicarme una crema no tiene sentido porque esto ya es como una crema y ya también es gel, entonces va a ser un poco 2 en 1. Ya sí voy más rápida, ¿vale? Pero básicamente es lo mismo en un solo paso. Entonces me voy a aplicar un poquito, yo creo que así, yo creo que así para todo el pelo ya está, ¿eh? Sinceramente te lo digo. Buah, para todo el pelo, pero es que para esto me va a quedar súper sucio. Creo que me he pasado. Bueno, vamos a, no sé a qué. Ah, me he pasado de producto, tío, ¿qué hago? Es que estoy por ponérmelo así en el pelo. Poquito, no sé, estoy entrando en pánico, no pasa nada. Vale. Pues en formato rastrillo, así, por todo el pelito. Yo creo que mejor incidir cuando te pasas de producto y no sabes qué coño hacer con tu vida. Me podría lavar las manos un poco, pues sí, pero no, porque no me quiero volver a levantar y quitarme el micro. Entonces me voy a pasar el producto primero por las puntas, que son donde está más seco, entonces va a absorber mejor, quiero pensar, gracias Jesucristo. También lo puedes hacer con un peine, pero es más barato hacerlo con las manos y creo que sale incluso mejor porque controlas mejor cómo meter los dedos en el pelo, el grosor de los mechones, ¿ves? 1, 2, 3, 4 mechones y esas cosas. Vamos a coger hasta la mitad, una cosa así, y hacemos pues esto con el pelo, ¿vale? Yo, mira, lo sé. Yo no sé, pero eso es lo que dice la chica, entonces yo lo hago, ¿vale? Es súper raro, pero parece como que sí, ¿no? Como que algo quiere hacer con... Parece como que algo quiere hacer con su vida el pelo, está como un poco como que quiere pero no puede, ¿sabes? Y ahora scrunch, ¿vale? Scrunch. Yo no sé cómo voy a grabar estos vídeos sin mancharme las tendré que usar camisetas de mierda para grabar los vídeos del pelo porque me va a caer todo el cobrizo por todos lados. Vale, pues, a ver... Así a priori, sinceramente, no es la mejor definición que me he hecho en mi vida. Bueno, no pasa nada, es lo que hay, es lo que hay. Así que ahora vamos a ir con el siguiente mechón. Aquí siento que hay como más pelo, entonces igual aquí quede mejor o no, igual queda peor, yo qué sé. No sé, estoy perdiendo mi tiempo, puede ser, no sé. Bueno, mientras no me quede muy encrespado, o sea, aunque me quede casi liso, mientras me quede bonito, definido, brillante, suavecico, me da igual, ¿vale? Me da igual, por favor. Que no quede sucio, por favor, que no quede sucio. Pues lo voy a dejar así, yo ya, lo siento, ¿qué quieres que haga? Vale, siguiente, a mí esto no me gusta, ¿ves? Porque ahora siento que voy a mezclar todo el mechón que no está estilizado con el que está estilizado. Pues me cago en toda mi puta raza, pero no pasa. Ay, vale, vamos a hacer primero este, muy poquito. Primero en las puntas, por si acaso. Luego secaremos con el secador, evidentemente, para potenciar un poquito el resultado, porque si no, esto creo que va a dar un poco. Esto no os lo he contado, pero me da mucha ilusión. Yo no sé si desde cuánto hace que me seguís, pero 2019, o por ahí, creo que sí. Subí un blog, ¿vale? Porque a mí hubo una época que me gustaba subir blogs, porque mira, no sé, me creía, no sé qué me pasaba, da igual. Pero me daba por compartir cosas de mi vida, ¿vale? Que ahora estoy pensando, no sé si volverlo a hacer, pero es que qué ilusión, bueno, en fin, da igual. Es que en mi cabeza están pasando mucha información de repente y no sé, no me da tiempo a expresarla verbalmente, ¿vale? Pero si buscas en el historial de mi canal, me parece que es el primer vídeo, ¿vale? Pero evidentemente tenía más vídeos hechos antes. O sea que pues los he eliminado porque no tienen ya nada que ver con el canal y no... Entonces no, siento que no te santite, ¿vale? Entonces subí un vlog de carnaval, de la rueda de carnaval. Estoy gritando por dentro. En ese momento participé, ¿vale? En una y lo subí porque me hacía mucha ilusión, os enseñé cómo estaba el traje, tal, no sé qué, vídeos de la rúa y todo súper bien, la verdad. ¿Y qué pasa? Creo que ese fue el último año que me apunté porque luego la comparsa en la que yo iba como que chapó, o sea, se fue a la verga, no sé qué le pasaron, que dejaron de hacerla, ¿vale? Y el año pasado se apuntaron otra vez y salieron, sinceramente. Lo siento si mi tía está viendo esto, bueno, ella también lo sabe, pero ay, se me ha caído la otra sábana, esta, la sábana. La manta, oh puta madre, la toalla. Ya os dejaré, es que no quiero dejaros fotos porque me sabe mal. No me sabe mal que lo vean luego, pero... Porque antes saben que compasarlo, bueno, da igual. Que no me gustó, ¿vale? Y encima me chivaron que era más caro, valía 200 euros ya. Y es en plan, es que ¿qué pasa acá? Y era más feo. Entonces era como de, y encima habían cambiado los profesores. Claro, ¿quién iba guapo en la rúa? Pues los profes y la carroza. Bueno, la carroza, pero
pero bueno, la carroza. Claro, y el resto iba, que daba pena, el traje, sinceramente. Y el de los chicos ya ni os cuento, literalmente creo que era una capa, un gorro y una camiseta negra. Ya, se acabó el traje, ¿vale? No pidas mucho más. Entonces las chicas por lo menos llevaban una falda, un corsé, un gorrito con plumas, no sé qué, bueno, no sé, creo que llevaban botas así con tacón, no sé, por lo menos estaba un pelín más de esto, pero que comparado con otros años, dice. Entonces dije, buah, ¿sabes qué? Yo si sigo trabajando el año que viene, o sea, pues me voy a apuntar, me voy a apuntar en la que estaba, pero me voy a apuntar otra vez, digo, porque yo, de verdad, si veis ese vlog, es que podéis ver lo ilusionada que estaba. Yo a día de hoy, yo creo que veo los vídeos. Es que estoy fatal, ¿eh? En fin, yo creo que veo los vídeos los vídeos que hacía la gente y el propio ayuntamiento, ¿no? De la comparsa y tal, porque hacían vídeos como del baile final de cada comparsa y luego también un vídeo general de todas las comparsas, de toda la rúa. Entonces yo lo veo eso y me entra por aquí, se me eriza la piel de una manera que estaréis pensando, tía, qué tontería, que solo es una rúa, ¿sabes? Que no sé, ni que estuvieras participando, yo qué sé, en La Voz Kids o en Got Talent, en algún programa así guapo o algo, en algo así grande. Te lo juro, se me eriza la puta piel, tío, y me entran ganas, o sea, de llorar en plan de, joder, es que me gusta tanto. De verdad, que burra soy, ¿eh? En plan, es que de verdad. Y por eso me pasé 20 minutos llorando con el final de Titanic, porque soy una puta sentimental. Entonces, bueno, a día de hoy yo veo esos vídeos y creo que me sigue pasando, ¿vale? Entonces no los voy a ver, de momento. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, sigo trabajando, de hecho estoy fija en la tienda en la que trabajo, así que pues he dicho, bueno, yo me voy a apuntar porque al final tampoco es tan caro. Me he apuntado en otra comparsa, evidentemente, que el traje del año pasado sí que me gustó mucho más. Era como los que eran, o sea, eran similares a los de la comparsa anterior a la que yo iba, y encima eran más baratos. Eran trajes sencillos, pero que eran muy bonitos, o sea, o sea, la gente lo veía y decía, ¡ay, qué monos! Evidentemente no era, pues, uno de estos curraos que dices que se parecen mucho a los de los concursos de la Isla Canaria, por ejemplo, ¿vale? No son tan currados, habían comparsas así de curradas, ¿vale? Pero el nuestro no es tanto, no es ese nivel, evidentemente, es una compañía low cost, pero no era penoso tampoco de ver, o sea, entonces te sientes guapa en el traje, o sea, no te sientes que haces el ridículo comparándote con otros, te sientes guapa. Entonces, para mí eso era importante, porque para sentir que voy haciendo el ridículo comparado con otras comparsas, no te puedes imaginar lo contenta, creo que me acabo de cargar el mechón que he hecho antes, no pasa nada, no te puedes imaginar lo contenta que estoy, te lo juro, estoy tan puto ilusionada, pero tan puto ilusionada, es que tengo que grabar un vlog, yo creo, y guardarlo porque mira, porque es que a mí me hace ilusión. Ya no, o grabarlo para mi recuerdo y ya, tampoco digo de subirlo, ¿no? Pero que bueno, que yo creo que sí, que estaría bien subirlo, pero bueno, es que luego me va a ver mucha gente de mi pueblo, porque la gente lo busca y sale. Porque yo me acuerdo que vinieron mis tíos, bueno, mis primos y tal, porque no sabían que yo tenía un canal y diciendo, ¡hala, qué vídeo más chulo has hecho! No sé qué, yo, qué vergüenza. Entonces, bueno, no sé, dejadme en comentarios si queréis que haga el vlog y lo comparta, pero seguramente sí que me ponga a hacer el vlog y por lo menos lo deje para mí, porque sí me parece... Es que de verdad no os podéis imaginar la ilusión que me hace. Es que yo ya me sé todas las coreografías, llevamos solo 3 ensayos, creo, 3 o 4. Me la aprendí literal en la misma semana. En el segundo ensayo ya nos querían probar los trajes. Y yo, ¿qué así? ¿Cómo así? Y yo, ¿cómo? Pero si no nos dan los trajes hasta que quede un mes, como, o sea, por lo menos, ¿sabes? O sea, hay veces que nos lo han dado con 2 semanas de antelación en la otra comparsa. Pero es que se ve que en esta nueva que estoy también, o sea, porque la gente que ya estaba ahí de hace años también se ha sorprendido en plan de, ¿ya nos vais a probar el traje? En plan, ¿qué? Pues sí, es que ya nos han probado el traje, ya nos han tomado medidas para hacer el traje, tío. Hemos visto parte del traje. Y yo estoy muy ilusionada. Es que yo sabía que iba a llevar X cosas, no puedo decirlo por si acaso alguien lo ve, y va a llevar X cosas. Es que lo sabía. Es que va a ser tan bonito y yo cada vez que ensayo o que veo el baile no me puedo parar de imaginar el traje, lo bonito que va a quedar. Y hemos estado ya ensayando el baile también en este último ensayo, creo que el tercero o cuarto, ¿vale? Como os digo, el baile pero en movimiento, o sea, caminando. O sea, hasta ahora nos lo hemos aprendido todo, yo ya me sé todo el baile, en el sitio, y ahora nos lo estamos intentando aprender mientras avanzamos, mientras caminamos, porque claro, ahí no vas a bailar en el sitio. En el baile final sí, pero... mientras haces todo el recorrido por el pueblo tienes que caminar y tienes que avanzar. Hay movimientos en los que se avanza, movimientos en los que no, entonces te los tienes que aprender en qué ritmo tienes que avanzar para no quedarte atrás, para no ir descoordinada con la canción y tus compañeros. Nada, que yo me pongo a bailar en movimiento y yo en mi cabeza yo ya estoy en la rúa, yo ya estoy... es que no puedo más. Es que tengo una ganas de que llegue marzo, porque este año es en marzo, estoy que no puedo. Entonces creo que os voy a grabar algo y ya veré luego si lo publico en público o en privado para mí, pero... ya me diréis eso vosotras si lo queréis ver o no, para el recuerdo, porque parece una tontería, pero pues a mí me hace mucha ilusión, ¿qué quieres que te diga? O sea, pero bueno, me voy a sacar el pelo y os enseño a ver qué tal ha quedado esto. Todavía tengo el cast, ¿vale? Todavía tengo el cast
del gel, pero... ¿Hola? O sea, ¿hola? O sea... Seriamente, si hemos hecho una mierda de estilizado, te quiero decir, hemos pasado los dedos y hemos hecho así, y tomado por culo. Demasiado bien. Está demasiado bien para lo que hemos hecho, la verdad. Voy a acabar de secármelo un poquito mejor, rompo la capa dura y os enseño el resultado, pero estoy flipando, tío. Es que por dentro se ve tan bonito, tío. Estoy puto flipando. ¿Vosotras veis esto normal? Yo no. Yo, sinceramente, hace un montón que no tenía un estilizado así de bonito. Sinceramente. ¡Mirad qué bonito! Oh. ¿Veis lo que os decía antes, el corte de color? En fin, una puta locura. Vale, pero ahí está. Mirad las ondas que tengo. Creo que está bastante bien, ¿no? Voy a tener que hacer esa técnica más veces porque yo no sé si es la técnica, si es el producto o es una combinación de ambas, pero... I love it, me encanta, te lo juro. Y ahora que tú también sabes tu patrón natural, déjamelo en comentarios a ver si coincidimos. Y aprende qué pasos debes seguir para lograr un patrón mucho más definido para sacarle más potencial con estos vídeos de aquí. Ya sabes que puedes seguirme en el resto de mis redes sociales como Instagram y TikTok para más contenido beauty, suscribirte y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!